Me echaron de mi casa a los 18. Ahora que he heredado millones de mi abuelo, mis padres volvieron actuando como si nada hubiera pasado, exigiendo todo el dinero. Antes de continuar la historia, haznos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, presiona la campanita de notificaciones para no perderte más historias y deja tu like en el vídeo. Estaba sentada en la silla de cuero, mis manos agarrando los reposabrazos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La oficina del abogado olía a libros viejos y cera para madera cara. El señor Henderson se aclaró la garganta y ajustó sus gafas de lectura, el testamento de mi abuelo extendido sobre su escritorio de caoba. No esperaba que hubiera nadie más aquí. Cuando la secretaria llamó la semana pasada diciendo que necesitaba venir para la lectura del testamento del abuelo Joe, asumí que sería solo yo. Después de todo, yo era la única que lo visitó durante esos últimos 2 años. La única que se sentó junto a su cama de hospital leyéndole la sección deportiva. Pero ahí estaban. Mi madre estaba sentada en el borde de su asiento usando un vestido negro que nunca había visto antes, probablemente comprado específicamente para esta ocasión. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, manos en los bolsillos, esa misma expresión severa que siempre llevaba. Y mi hermano desplazándose por su teléfono como si tuviera un lugar mejor donde estar. 9 años. Habían pasado 9 años desde que me echaron. Mi madre captó mi mirada y sonrió. Era el tipo de sonrisa que le darías a un extraño. Cortés, vacía, sin sentido. Cariño, dijo, y la palabra se sintió como vidrio roto en mis oídos. Te ves tan adulta. Te hemos extrañado. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? ¿Que había extrañado dormir en mi auto ese primer invierno? ¿Que había extrañado comer fideos instantáneos durante 3 meses seguidos porque no podía permitirme nada más? El señor Henderson comenzó a leer. Traté de concentrarme en sus palabras, pero mi mente seguía divagando hacia ese día cuando tenía 18. El día que mi padre me dijo que era una decepción, el día que mi madre empacó mis cosas en bolsas de basura, el día que mi hermano observó desde la ventana de su habitación mientras me alejaba, sin siquiera molestarse en despedirse. A mi nieta. La voz del señor Henderson atravesó mis pensamientos. Le dejo la suma de 3,500,000 junto con mi cartera de inversiones y la propiedad, en Maple Street. La habitación quedó en silencio. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. La sonrisa de mi madre vaciló. Mi padre se volvió de la ventana, su rostro ilegible. Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono. Debe haber algún error, dijo mi padre, su voz tensa y controlada. ¿Qué pasa con el resto de la familia? El señor Henderson lo miró por encima de sus gafas. No hay ningún error. El señor Joseph Carter fue muy claro sobre sus deseos. También dejó instrucciones específicas de que debo manejar todos los asuntos financieros directamente con su nieta. Nadie más tiene derecho a esta herencia. Observé el rostro de mi madre transformarse. La sonrisa cortés se derritió, reemplazada por algo más duro, más calculador. Ella extendió la mano y tocó mi brazo y yo me estremecí. Por supuesto, cariño. Estas son noticias maravillosas. Tu abuelo siempre tuvo tanta fe en ti, pero esto es mucho dinero para alguien de tu edad. Tu padre y yo estaríamos felices de ayudarte a manejarlo. Tenemos experiencia con estas cosas. ¿Experiencia? La palabra casi me hizo reír. La última vez que me ayudaron con algo, tenía 17 años y habían prometido ser cofirmantes de mis préstamos universitarios. Luego cambiaron de opinión 2 semanas antes de que comenzara el semestre, diciendo que necesitaban concentrar sus recursos en la educación de mi hermano. Él estaba obteniendo su maestría en administración de empresas. Yo estaba trabajando en un restaurante. Eso no será necesario, me escuché decir. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. Mi hermano finalmente habló. Vamos, no seas estúpida con esto. Mamá tiene razón. No sabes nada sobre inversiones o impuestos. Lo desperdiciarás en un año. El mismo hermano que recibió un auto nuevo para su 16º cumpleaños mientras yo tomaba el autobús. El mismo hermano que recibió un viaje a Europa después de la secundaria mientras yo recibí una maleta y direcciones al refugio para personas sin hogar más cercano. El señor Henderson cerró el expediente. El patrimonio está liquidado. Me pondré en contacto dentro de la semana para comenzar el proceso de transferencia. Me miró directamente. Su abuelo también le dejó una carta. Le pediré a mi asistente que la traiga. Mientras salíamos de la oficina, mi madre enlazó su brazo con el mío como si fuéramos viejas amigas. Deberíamos cenar todos esta noche. Hay tanto que ponernos al día. Tu padre tiene algunos excelentes asesores de inversión que podríamos presentarte. Retiré mi brazo. Necesito pensar. Por supuesto, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites. Esa sonrisa otra vez. Solo estamos tan contentos de tenerte de vuelta en nuestras vidas. La familia lo es todo, ¿no es así? Caminé hacia mi auto, un Toyota usado que había comprado hace 3 años después de ahorrar cada dólar extra, y me senté en el asiento del conductor con la puerta cerrada. A través del parabrisas pude verlos parados en un círculo cerrado en el estacionamiento. Mi madre gesticulaba animadamente, mi padre tenía su teléfono afuera, mi hermano negaba con la cabeza. Estaban planeando algo.
Podía sentirlo en mis huesos de la misma manera que lo sentí hace 9 años. Cuando presentí que se acercaba la tormenta, pero no pude hacer nada para detenerla. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermano. Necesitamos hablar. Esto no tiene que ser complicado. Lo borré sin responder y me alejé, viéndolos desaparecer en mi espejo retrovisor. El sobre del señor Henderson estaba en mi asiento de pasajero. La carta del abuelo Joe. Aún no estaba lista para abrirla. Hace 9 años me habían desechado como si fuera nada. Ahora de repente era familia otra vez. La ironía habría sido graciosa si no doliera tanto. No dormí esa noche. Seguía pensando en el sobre que estaba en el mostrador de mi cocina, la escritura del abuelo Joe en el frente. Pero mi mente seguía divagando más atrás hacia recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Tenía 7 años cuando lo noté por primera vez. Mi hermano consiguió la habitación más grande. Yo conseguí el cuarto de almacenamiento convertido. Cuando pregunté por qué, mi madre dijo que él necesitaba más espacio. Él era mayor, él era más importante. A los 10 obtuve el cuadro de honor. Mis padres nos llevaron a cenar para celebrar la aceptación de mi hermano en el programa para superdotados. Mi boletín de calificaciones estaba en mi mochila sin ver. Cuando traté de mostrárselo a mi padre, me dio palmaditas en la cabeza y volvió a discutir el futuro de mi hermano. Para los 13 había dejado de intentar. Mi hermano consiguió una computadora portátil nueva para su cumpleaños. Yo conseguí una tarjeta con $20. Él consiguió lecciones de conducción de nuestro padre. Yo me enseñé a mí misma usando vídeos de YouTube en el estacionamiento de la escuela. El día que cumplí 18 comenzó bastante normal. Bajé para el desayuno. Mi madre estaba en la mesa de la cocina. Mi padre estaba leyendo el periódico. Mi hermano estaba comiendo cereal, vestido con la ropa de diseñador que le habían comprado para la universidad. Necesitamos hablar, dijo mi padre sin levantar la vista. Recuerdo que mi estómago se hundió. Había aprendido a reconocer ese tono. Ya eres adulta, continuó. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Tu hermano necesitaba nuestro apoyo para alcanzar su potencial. Siempre ha sido más independiente. Mi madre asintió sin mirarme a los ojos. Hemos cumplido con nuestro deber, 18 años, pero no podemos seguir apoyándote cuando tu hermano todavía tiene la escuela de posgrado por delante. ¿Qué están diciendo? Necesitas mudarte, dijo mi padre. Hemos empacado tus cosas. Hay cajas en el garaje. No maletas. Cajas. Mi hermano siguió comiendo su cereal, la cuchara raspando contra el tazón. Pero todavía estoy en la secundaria, dije. Me gradúo en 2 meses. Puedes terminar desde donde sea que termines, dijo mi madre dándome la espalda. ¿Eres ingeniosa? Miré a mi hermano esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Siempre había sido callado, pero éramos hermanos. Seguramente vería lo equivocado que era esto. Finalmente levantó la vista. Probablemente sea para bien. Ustedes nunca se llevaron bien, de todos modos. Eso dolió peor que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho. Fui al garaje, 8 cajas de cartón, toda mi vida empacada, mi ropa, mis libros, mi computadora portátil, la que había comprado yo misma trabajando en la tienda de comestibles. Nada que ellos me hubieran dado. Cargué las cajas en mi Honda. Mi madre observaba desde la ventana de la cocina. Mi padre ya se había ido. La puerta de mi hermano estaba cerrada. Me senté en el asiento del conductor, las manos temblando, tratando de averiguar a dónde ir. Tenía $300 en mi cuenta bancaria. Ningún amigo lo suficientemente cercano para acogerme. Ninguna otra familia, excepto el abuelo Joe. Conduje a su casa, las lágrimas finalmente llegando. Abrió la puerta, miró mi rostro y me llevó adentro. ¿Qué hicieron? Le conté todo. Su mandíbula se puso más tensa con cada palabra. Cuando terminé, me hizo té y se sentó frente a mí. Puedes quedarte aquí, dijo. Tanto tiempo como necesites. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres mi nieta. Apretó mi mano. Y vales por 10 de tu hermano. Siempre lo has sido. Me quedé con el abuelo Joe durante 3 meses. Me ayudó a terminar la secundaria. Me llevó a mi graduación cuando mis padres no aparecieron. Fue confirmante de mi primer apartamento. Me ayudó a solicitar ayuda financiera, me animó cuando quería rendirme. Se arrepentirán de esto, me dijo una vez. Tal vez no hoy, tal vez no por años, pero lo harán. Y cuando lo hagan, recuerda, no los necesitaste para tener éxito. Hiciste esto tú misma. Me mudé cuando conseguí un trabajo en un centro de llamadas. El abuelo Joe visitó mi apartamento. Me trajo una foto enmarcada de nosotros en mi graduación. Todavía colgaba en mi sala de estar. Lo visité cada semana hasta que se enfermó. Luego lo visité todos los días. Estuve allí cuando murió, sosteniendo su mano, contándole sobre mi promoción. Sonrió y dijo que estaba orgulloso de mí. Esas fueron sus últimas palabras. Mis padres no vinieron al funeral. Mi hermano envió flores con una tarjeta genérica. Ahora, a las 3 de la mañana, finalmente abrí el sobre. La escritura del abuelo Joe era temblorosa, pero clara. Mi querida niña, si estás leyendo esto, me he ido. Lamento no poder estar allí para ver lo que viene después, pero sé que eres lo suficientemente fuerte para manejarlo.
Tus padres volverán, fingirán que el pasado nunca sucedió. Querrán lo que te he dejado. No los dejes tomarlo. Te ganaste esto, no por nacer en la familia, sino por ser la única que le importó. Vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser extraordinaria. Con amor, abuelo Joe. Lo leí 3 veces, mi visión borrándose. Luego lo doblé cuidadosamente y lo volví a poner en el sobre. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de mi hermano. En serio, necesitamos hablar. Llámame. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Mañana comenzaría a lidiar con esto. Esta noche solo quería recordar cómo se sentía ser amada incondicionalmente por la única persona que nunca se rindió conmigo. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. 3 llamadas perdidas de mi madre, 5 mensajes de texto de mi hermano, 2 mensajes de voz de mi padre. Los borré todos sin escuchar. En el trabajo traté de concentrarme, pero mi teléfono seguía vibrando. Finalmente salí afuera para tomar la llamada de mi hermano. Finalmente dijo, he estado tratando de contactarte toda la mañana. He estado ocupada. Mira, sé que las cosas fueron complicadas, pero eso es el pasado. Somos familia, la herencia, 3,5 millones. Vas a necesitar ayuda para manejarla. Papá conoce algunos asesores financieros muy buenos. Me apoyé contra la pared de ladrillo. No necesito ayuda. No seas terca. Nunca has manejado este tipo de dinero. Si arruinas esto, lo manejaré yo misma. ¿En serio? ¿Todavía estás enojada por lo que pasó cuando tenías 18? Eso fue hace 9 años. La gente cambia. ¿En serio? Sí. Mamá se siente terrible. Lo ha estado diciendo toda la semana. Interesante, considerando que no me ha dicho una palabra directamente. Su voz se agudizó. Mira, lo estoy intentando aquí. Lo mínimo que podrías hacer es no ser una perra al respecto. Colgué. Esa tarde llegué a casa y encontré a mi hermano sentado en los escalones fuera del edificio de mi apartamento. ¿Cómo supiste dónde vivo? Mamá todavía tiene tu dirección de una vieja tarjeta de Navidad. Traté de pasar junto a él. Bloqueó mi camino. No agresivamente, pero firmemente. 5 minutos. Crucé mis brazos. Este dinero podría cambiar todas nuestras vidas. Mamá y papá no tienen mucho ahorrado para la jubilación. Tengo préstamos estudiantiles. Podríamos ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente o ayudarse a sí mismos. ¿Por qué tiene que ser así? Somos familia. Sigues diciendo esa palabra como si significara algo. Su mandíbula se tensó. Sé que estás enojada, pero aferrarte a esa ira no va a ayudar a nadie. El abuelo Joe querría que usaras esto para unir a la familia nuevamente. Me dejó ese dinero porque yo era la única a la que le importaba. Eso no es justo. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste antes de que se enfermara? Miró hacia otro lado. Estaba ocupado con el trabajo. Yo también estaba ocupada. Aún así hice tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que me disculpe? Bien, lo siento. Debería haber estado allí más. Pero no podemos cambiar el pasado, solo podemos avanzar. Abrí la puerta de mi edificio. Necesito pensar sola. Espera. Sacó un sobre de su chaqueta. Mamá quería que te diera esto. Es de papá. Una propuesta de cómo podríamos estructurar las cosas. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Lo miraré. Eso es todo lo que pedimos. Solo considéralo. Dentro de mi apartamento miré fijamente el sobre. Parte de mí quería tirarlo a la basura, pero lo abrí. La propuesta estaba mecanografiada con aspecto profesional. Describía un plan donde yo pondría la herencia en un fideicomiso familiar. Mi padre manejaría las inversiones. Mi madre manejaría las donaciones caritativas. Mi hermano supervisaría la planificación fiscal. Yo recibiría una mesada mensual, una mesada de mi propio dinero. El documento usaba palabras como beneficio colectivo y unidad familiar. Estaba fechado 3 días después del funeral del abuelo Joe. Habían estado planeando esto antes de saber qué había en el testamento. Mi teléfono sonó. Mi madre. Contra mi mejor juicio, contesté, cariño. Dijo, calidez falsa en su voz. Tu hermano dijo que te dio nuestra propuesta. Tu padre pasó días trabajando en ella. No he decidido nada. Por supuesto que no. Tómate tu tiempo, pero nos encantaría que vinieras a cenar este fin de semana. Solo familia, podríamos hablar de todo. Estoy ocupada este fin de semana. El próximo fin de semana. Entonces, somos flexibles. Solo te extrañamos mucho. 9 años, pensé. 9 años desde que me echaste. Lo pensaré. Eso es todo lo que pedimos. Ah, y cariño, el señor Henderson mencionó que vendrías a firmar papeles la próxima semana. Tu padre pensó que podría ir contigo solo para asegurarse de que todo esté en orden. Puedo manejarlo yo misma. Pausa. Por supuesto que puedes. Solo queremos apoyarte. Eso es lo que hace la familia. Después de colgar, me senté en la oscuridad. La propuesta estaba en mi mesa de café con sus puntos ordenados y lenguaje profesional. Habían pensado en todo, excepto en preguntarme qué quería. Yo llamé a la oficina del señor Henderson y dejé un mensaje preguntando si podía recomendar un asesor financiero, alguien sin conexión con mi familia. Luego tiré la propuesta de mis padres a la basura.
2 semanas después, el señor Henderson me llamó al trabajo. Su voz era tensa, pero profesional. Tenemos una situación. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de situación? Preferiría discutirlo en persona. A las 3 salí del trabajo temprano. Durante todo el camino, mis manos temblaban en el volante. El señor Henderson tenía documentos esparcidos por su escritorio. Por favor, siéntate. ¿Qué pasó? Ayer alguien intentó acceder a las cuentas del patrimonio de tu abuelo. Se presentaron como tu representante legal reclamando poder notarial. La habitación se inclinó. ¿Qué? El banco lo marcó inmediatamente. El testamento de tu abuelo requiere tu firma directa en persona, con identificación, sin excepciones. ¿Quién fue? Tu padre. Tenía lo que parecía ser un documento notariado que afirmaba que le habías otorgado poder notarial debido a incapacidad mental e inexperiencia. Me sentí enferma. Nunca firmé nada. Lo sé. El sello notarial era falso. Lo hemos reportado a las autoridades. Hizo una pausa. Hay más. Esta mañana recibimos una carta de un abogado que representa a tus padres. Están reclamando que tu abuelo fue influenciado indebidamente. Están impugnando el testamento. Mi padre había intentado robarme y cuando eso falló estaban tomando un enfoque diferente. ¿Qué hago? Consigue tu propio abogado. Documenta todo. Cada llamada. Mensaje de texto, interacción y no te comuniques con ellos directamente, todo pasa por abogados ahora. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Patricia Chen, abogada de litigios de patrimonio. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Meses, probablemente. Tu abuelo anticipó esto, por eso fue tan cuidadoso con la documentación. Pero van a hacerlo difícil. Salí de su oficina entumecida. En mi auto revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas de mi familia. Había bloqueado sus números, pero habían comenzado a usar diferentes teléfonos. Un correo electrónico de mi hermano. No sé qué te dijo Henderson, pero necesitas escuchar nuestro lado. Papá solo estaba tratando de ayudar. Somos familia, no necesitamos abogados entre nosotros. Lo borré. Esa noche llamé a Patricia Chen y programé una cita. A la mañana siguiente, mi auto no arrancaba. Batería muerta. Cuando el mecánico miró, frunció el ceño. Extraño. Los cables de tu batería están flojos, realmente flojos. Casi como si alguien los hubiera desconectado parcialmente. Mi hermano había estado aquí hace 2 semanas, sabía cuál era mi auto. En la oficina de Patricia Chen le conté todo. Ella tomó notas, su expresión neutral. Este es un patrón claro de acoso e intento de fraude, dijo. El poder notarial falso por sí solo es grave. Combinado con la impugnación del testamento y el comportamiento escalado, tenemos opciones. ¿Qué tipo de opciones? Orden de restricción, cargos criminales por fraude, moción para desestimar su impugnación del testamento como frívola y exigir que paguen tus honorarios legales. ¿Funcionará eso? La evidencia está abrumadoramente a tu favor. Tu abuelo dejó un rastro de papel increíble, registros médicos, declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad, declaraciones escritas. A menos que tengan evidencia que no conocemos, esto no durará mucho. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito que estés preparada. Esto se pondrá feo. Dirán cosas terribles sobre ti en documentos legales. ¿Puedes manejar eso? Pensé en dormir en mi auto a los 18. Trabajar turnos dobles mientras terminaba mi título en línea. Sentarme junto a la cama de hospital del abuelo Joe mientras mis padres pretendían que yo no existía. Sí, dije, puedo manejarlo bien, pongámonos a trabajar. Patricia presentó nuestras respuestas. La orden de restricción incluía cada mensaje de texto, mensaje de voz, visita no deseada. La moción para desestimar incluía la documentación del señor Henderson y testimonio de expertos. El abogado de mis padres respondió con un documento que afirmaba que había manipulado a un anciano. Lo aislé de la familia, lo envenené contra sus hijos. Dijeron que el abuelo Joe había estado deprimido y vulnerable, presa fácil. Leerlo me enfermó físicamente. Patricia dijo que no lo tomara personalmente. Estrategia legal, ¿no? ¿Verdad? Pero se sentía personal. Luego vinieron las citaciones. Mis registros bancarios, historial de empleo, registros médicos. Estaban buscando cualquier cosa para usar en mi contra. Patricia me aseguró que era normal. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Tenía razón. Mis registros mostraban a una mujer que trabajaba duro, pagaba facturas, vivía responsablemente, pero la invasión se sentía violatoria. Mi madre dejó un último mensaje de voz antes de que la orden de restricción entrara en vigor. Su voz era hielo. Estás cometiendo un terrible error. Somos tu familia. Cuando esto termine y no tengas nada, no vengas arrastrándote de vuelta a nosotros. Guardé la grabación y se la envié a Patricia. Perfecto, dijo. Esto muestra que saben que van a perder. Quería creerle, pero acostada en la cama por la noche no podía sacudir la sensación de que de alguna manera encontrarían una manera de ganar. Siempre lo hacían. Los susurros comenzaron en la tienda de comestibles. Noté que la gente me miraba fijamente. Luego desviaba rápidamente la mirada. Al principio pensé que estaba siendo paranoica. Luego escuché fragmentos de conversaciones que se detenían cuando me acercaba.
Mi compañero de trabajo me envió un mensaje de texto. Oye, ¿viste el grupo de Facebook del vecindario? Hay algunas publicaciones sobre ti. Lo revisé. Cuentas anónimas que afirmaban que había abandonado a mi familia durante años, solo para abalanzarme cuando mi abuelo se estaba muriendo. Publicaciones llamándome cazafortunas, manipuladora. Comentarios de personas que nunca había conocido, llamándome codiciosa y sin corazón. Alguien había publicado mi foto con el título «Esta mujer estafó a un anciano de millones». Vergüenza para ella. En días el daño se extendió por todas partes. La mujer de mi cafetería habitual dejó de hacer charla casual. Mi membresía del gimnasio estaba misteriosamente bajo revisión. Alguien dejó una nota en mi auto. El karma viene por ti. En el trabajo, los colegas que solían charlar conmigo en la sala de descanso ahora ponían excusas para irse cuando entraba. Mi jefe me llevó aparte. Incómodo. Hemos recibido algunos correos electrónicos preocupantes sobre ti. No los creo, pero Recursos Humanos necesita investigar. Es mi familia, dije. Están tratando de destruir mi reputación porque no les daré la herencia. Entiendo. Solo mantén un perfil bajo hasta que esto se calme. Pero no se calmó, empeoró. Alguien publicó una reseña de una estrella en el sitio web de mi compañía, afirmando que había proporcionado un servicio terrible y robado información de clientes. Era completamente falso, pero estaba allí para que todos lo vieran. Mi arrendador llamó. He tenido quejas de otros inquilinos. Nada específico, solo están incómodos. ¿Está pasando algo? Mi auto fue rayado de nuevo, esta vez en el capó ladrona. Dejé de ir a mis lugares habituales, la tienda de comestibles, la cafetería, el gimnasio. Cada espacio público se sentía hostil. La gente que me había sonreído durante años ahora me miraba con sospecha o disgusto. Teléfono sonaba constantemente, números bloqueados, llamadas desconocidas. Cuando respondía era silencio o insultos susurrados. Deberías estar avergonzada. Confío en ti. Eres repugnante. Cambié mi número. En 2 días, las llamadas comenzaron de nuevo. El aislamiento era aplastante. Había pasado 9 años construyendo una vida en esta comunidad. Tenía amigos del trabajo, conocidos del gimnasio, rostros familiares en la cafetería, no relaciones cercanas, pero conexiones. Personas que sabían mi nombre, que sonreían cuando me veían. Ahora no tenía nada. Era una paria en mi propio vecindario. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de mi madre de una nueva dirección que aún no había bloqueado. Te lo has traído tú misma. Todo lo que tenías que hacer era compartir. En lugar de eso, elegiste la codicia sobre la familia. Ahora ves lo que cuesta estar sola. No es demasiado tarde para arreglar esto. Llámame. Lo borré, pero las palabras se quedaron. Tenía razón. Me había traído esto a mí misma al negarme a comprometerme, no me atrapé en espiral. Eso es lo que querían, que dudara de mí misma, que cuestionara mi propio valor. Saqué la carta del abuelo Joe y la leí de nuevo. Mi visión borrándose con lágrimas. No los dejes tomarlo. Te lo ganaste. Pero era difícil recordar por qué nada de esto importaba cuando me sentía tan completamente sola, cuando mi mundo entero se había vuelto en mi contra basándose en mentiras. Miré mi teléfono, todos los números bloqueados, los mensajes borrados, el acoso que no se detenía. Luego miré mi apartamento, mi espacio seguro que ya no se sentía seguro. Por primera vez desde que esto comenzó me pregunté si realmente podría sobrevivir esto, si tal vez finalmente habían encontrado una manera de romperme. Me quedé dormida en el sofá, demasiado exhausta para moverme. La carta del abuelo Joe todavía apretada en mi mano. Me desperté en el sofá, cuello rígido, cabeza palpitante. La carta del abuelo Joe había caído al suelo. Mientras la recogía, noté otro sobre en la caja de sus cosas. Este era más viejo, amarillento. Mi nombre en la escritura más joven del abuelo Joe. La carta estaba fechada hace 8 años. Mi querida niña, estoy escribiendo esto porque sé de lo que tus padres son capaces. Cuando me haya ido, vendrán por lo que te dejo. Intentarán manipularte, culparte, destruirte, pero sé algo que ellos no saben. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Sobreviviste ser desechada a los 18. Construiste una vida de la nada. Entonces, cuando las cosas se pongan oscuras, recuerda, no los necesitabas. Entonces, no los necesitas ahora. Me he asegurado de que tengas todo lo que necesitas para luchar. La documentación, las protecciones legales, el dinero. Pero el arma real está dentro de ti. Ya sobreviviste lo peor que podían hacer. El rechazo de las personas que deberían haberte amado más. Todo lo demás es solo ruido. Confía en ti misma. Confía en el plan que he puesto en marcha. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Siempre lo estaré. Con amor, abuelo Joe. Lo leí 3 veces. Él lo sabía. Años atrás sabía exactamente lo que sucedería. Algo dentro de mí cambió. El peso aplastante se levantó, reemplazado por determinación. Llamé a Patricia. Háblame sobre las otras protecciones en el testamento. ¿Has estado leyendo algo? Otra carta del abuelo Joe dijo que tenía un plan. Lo tenía. El testamento tiene cláusulas que se activan bajo condiciones. Si tus padres son declarados culpables de fraude o acoso, se les prohíbe automáticamente impugnar el testamento permanentemente.
Si continúan la difamación después de ser advertidos, son responsables de triple daños. Si intentan acceso ilegal a fondos, pierden cualquier reclamo potencial para siempre. Tu abuelo construyó trampas legales. Cada una que activan empeora su posición. ¿Podemos usarlas? Tenemos suficiente evidencia. El poder notarial falso activó la primera trampa. El acoso y la difamación activaron la segunda. Podemos presentar ahora. Entonces, hagámoslo. Durante los siguientes días dejé de esconderme. Volví a mi cafetería. Cuando la barista me dio una mirada fría, encontré sus ojos y ordené con calma. Fui al gimnasio, la tienda de comestibles, el parque. La gente miraba, la gente susurraba, pero no huí. También comencé a construir un caso activo. Capturas de pantalla de cada publicación falsa con marcas de tiempo, grabaciones de llamadas amenazantes transcritas, fotos de vandalismo con reportes policiales, declaraciones de testigos de todos los que fueron abordados por mi familia. La mujer de la iglesia del abuelo Joe llamó, tu madre se me acercó hace 3 semanas. Me pidió que publicara cosas negativas sobre ti en línea. Me ofreció pagarme $500. Dije que no, pero conozco a otros 4 que dijeron que sí. ¿Testificarías eso? Sí. Lamento haber sido fría antes. Gracias por decírmelo ahora. Uno por uno, la verdad emergió. El dueño de la cafetería admitió que mi padre le ofreció dinero para rechazar mi negocio. Mi arrendador confesó que había recibido llamadas amenazantes. La persona que publicó la reseña falsa, pagada por mi hermano. La campaña había sido financiada, coordinada, sistemática. Patricia presentó nuestra contrademanda. Difamación con daños documentados, acoso criminal con evidencia de coordinación, intento de fraude, conspiración civil. Pedimos daños compensatorios, daños punitivos y una orden de restricción permanente. Invocamos cada cláusula protectora en el testamento del abuelo Joe. El abogado de mis padres trató de desestimarlo como una disputa familiar. Patricia presentó nuestra evidencia. Horas de documentación, 37, registros financieros que mostraban pagos a acosadores, registros telefónicos que probaban coordinación. La jueza lo revisó en silencio durante 10 minutos, luego levantó la vista. Esto va más allá de una disputa familiar. Esto es acoso coordinado y difamación. Estoy ordenando una audiencia probatoria completa y estoy otorgando una orden de restricción preliminar, efectiva inmediatamente. El abogado de mis padres parecía aturdido. Al salir, Patricia estaba sonriendo. Acaban de darse cuenta de que están en verdaderos problemas. Esa noche me sentí clara, enfocada. Entendí lo que el abuelo Joe había hecho. No solo había protegido mi herencia. Me había dado herramientas para luchar contra personas que habían pasado mi vida haciéndome sentir impotente. Cada cláusula en el testamento, cada documento preparado, cada protección legal establecida, todo diseñado para convertir sus tácticas contra ellos. Miré ambas cartas, ahora pegadas a mi refrigerador. Mañana prepararíamos la audiencia. Pero esta noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilamente porque finalmente entendí no estaba luchando sola. El abuelo Joe todavía me estaba protegiendo, todavía creyendo en mí y se había asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba para ganar. Con la ayuda de Patricia, contraté a una asesora financiera, alguien que el señor Henderson recomendó que no tuviera conexión con mi familia. Su nombre era Joan, una mujer de 50 y tantos que había construido su carrera manejando herencias y fideicomisos. Primera regla, dijo en nuestra primera reunión, no toques el principal durante al menos 6 meses. Establezcamos una estructura que te proteja. Creamos una cartera de inversión diversificada, nada llamativo, nada arriesgado. Fondos indexados, bonos, algunas inversiones inmobiliarias. El tipo de crecimiento aburrido y constante que aseguraría que nunca me preocupara por el dinero de nuevo. Podrías vivir cómodamente solo con los intereses, dijo Joan, sin tocar nunca el principal. Eso se sintió surrealista. Hace 9 años estaba durmiendo en mi auto. Ahora tenía seguridad financiera de por vida, pero no quería simplemente sentarme sobre el dinero. Quería construir algo. Comencé a documentar todo lo que mi familia hizo, no solo para el caso legal, sino metódicamente. Creé una línea de tiempo detallada. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada acto de vandalismo, cada mentira que difundieron. Guardé capturas de pantalla, hice copias de seguridad, organicé todo en carpetas. Patricia estaba impresionada. Esta es mejor documentación que la que proporcionan la mayoría de los abogados. En el trabajo, después de que Recursos Humanos me aclaró, pedí más responsabilidad. Mi jefe, que se sentía culpable por la investigación, estaba feliz de complacer. Asumí un proyecto importante, simplificar nuestra logística de cadena de suministro. Era trabajo complejo y exigente que requería toda mi atención, exactamente lo que necesitaba. El proyecto me mantuvo ocupada durante semanas. Trabajé hasta tarde. Me sumergí en problemas. Me probé a mí misma de nuevo cuando presenté la propuesta final. Ahorraría a la compañía casi $500,000 anuales. Mi jefe lo aprobó inmediatamente. Te estoy recomendando para coordinadora senior. Te lo has ganado. La promoción vino con un aumento significativo. No es que necesitara el dinero, pero se sintió bien ganarlo por mi propio mérito. También comencé a buscar un nuevo lugar para vivir, no porque mi familia me estuviera obligando a salir, sino porque elegí hacerlo.
Quería algo que fuera completamente mío, no contaminado por su sombra. Encontré una casa pequeña en un vecindario diferente. 2 habitaciones, un patio, un garaje. Nada lujoso, pero tenía buenos cimientos. Pagué en efectivo. Los ojos de la agente inmobiliaria se agrandaron cuando dije que no necesitaba una hipoteca. Eso es inusual para alguien de tu edad. Tuve suerte, dije simplemente. El día de la mudanza se sintió como mudar una piel vieja. El apartamento había sido mi santuario, pero también había sido el lugar donde me había sentido más vulnerable durante el acoso. Esta casa era un nuevo comienzo. Contraté mudadores queriendo hacer esto bien. Mientras cargaban cajas, me encontré sonriendo. Esta fue mi elección, mi vida, construida con mis propias manos y el amor del abuelo Joe. La primera noche en la nueva casa colgué la foto del abuelo Joe en la sala de estar, la de mi graduación de secundaria. Luego colgué ambas cartas en mi oficina, enmarcadas y protegidas. Esta habitación sería mi centro de comando, donde manejaría mi dinero, construiría mi futuro y coordinaría mi defensa contra los ataques legales de mi familia. Porque no se estaban rindiendo. A pesar de nuestra contrademanda, a pesar de la evidencia acumulándose en su contra, seguían presionando. Su abogado presentó moción tras moción, cada una más desesperada que la anterior, pero ahora estaba lista para ellos. Creé hojas de cálculo rastreando cada aspecto de mis finanzas, no porque fuera paranoica, sino porque quería probar a mí misma y a cualquier juez que estaba manejando esto responsablemente. Cada dólar contabilizado, cada inversión justificada, cada gasto razonable. Por la noche, en lugar de esconderme en la oscuridad, planificaba. Joan me ayudó a establecer un fondo caritativo en nombre del abuelo Joe. Apoyaríamos causas que le importaban, servicios para veteranos. Becas educativas, programas juveniles. Esto también ayudará a tu caso, dijo Joan. Muestra que estás honrando su legado, no solo acaparando dinero. No me importaba cómo se veía. Me importaba que el dinero del abuelo Joe siguiera haciendo el bien después de que se había ido. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí. Estaba más tranquila, más enfocada. El acoso había sido terrible, pero había salido más fuerte. Lentamente, cuidadosamente, estaba reconstruyendo no solo mi reputación, sino toda mi vida. Ladrillo por ladrillo, elección por elección. La casa se convirtió en un hogar. Planté flores en el patio. Compré muebles que realmente me gustaban, no solo lo que podía permitirme. Creé un espacio que reflejaba quién era y cada mañana me despertaba en mi propia casa. Miraba la foto del abuelo Joe y me recordaba. Me había ganado esto, cada pedacito, no porque había heredado dinero, sino porque había sobrevivido. Me había negado a romperme. Había seguido adelante cuando habría sido más fácil rendirme. La herencia era solo dinero. La verdadera riqueza era la fortaleza que había construido durante 9 años de estar sola. Y eso era algo que mi familia nunca podría quitarme. 3 meses después de presentar nuestra contrademanda, asistí a un evento benéfico en nombre del abuelo Joe. El fondo de becas que habíamos creado estaba otorgando sus primeras subvenciones. Quería estar allí. Un hombre mayor se me acercó. Tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Probablemente no me recuerdas. Soy Walter Chen. Fui el abogado de tu abuelo antes de que contratara al señor Henderson. Me jubilé hace 5 años. Lo siento, no nos hemos conocido. No lo hemos hecho, pero tu abuelo hablaba de ti constantemente. Hay algo que deberías saber. Me llevó aparte. Tu abuelo vino a mí hace 8 años. Quería crear una estructura de herencia que te protegiera de tu familia. Pasamos meses planeándola, anticipando cada movimiento que podrían hacer. Ayudaste a construir las trampas. Walter sonrió. Sí, pero hay más. Tu abuelo dejó algo más conmigo, un cuaderno, estrategias detalladas para varios escenarios. Quería que lo tuvieras, pero solo después de que comenzaras a luchar por tu cuenta. ¿Por qué esperar? Porque quería que encontraras tu propia fuerza primero. Walter me entregó un cuaderno de cuero. Dijo que sabrías cuando necesitabas esto. Esa noche lo abrí. La escritura del abuelo Joe llenaba cada página. No eran solo estrategias legales, era un manual de jugadas. Escenario 1. Intentan reclamar influencia indebida. Respuesta. Registros médicos que muestran mi competencia mental. Declaraciones de testigos. Historial documentado de su negligencia. Escenario 2. Intentan acceder a fondos ilegalmente. Respuesta. Reportar inmediatamente. Presentar cargos criminales. Usar como evidencia de carácter. Escenario 3. Lanzan una campaña de difamación. Respuesta. Documentar todo, dejar que expongan su propia crueldad, usarlo en la corte, página tras página. Había pensado en todo y había tenido razón, sobre todo. La última sección se titulaba Tus aliados. Nombres e información de contacto de personas en las que el abuelo Joe confiaba, asesores financieros, abogados, amigos que habían prometido ayudarme si era necesario. Un nombre saltó. Thomas Brennan, juez de tribunal familiar retirado. Una nota. Tom vio cómo tus padres te trataron en reuniones familiares. Testificará si es necesario. Llame. Un hombre respondió. Voz cálida, he estado esperando tu llamada. Tu abuelo me pidió hace años si te ayudaría cuando llegara el momento. Dije que sí, sin dudarlo. Apenas me conoces.
Sé lo suficiente. Vi a tus padres en la fiesta de 70 cumpleaños de tu abuelo. Los vi ignorarte mientras adulaban a tu hermano. Vi la cara de tu abuelo cuando te miraba a ti y versus a ellos. Eso me dijo todo. ¿Realmente testificarías? Absolutamente. Ya he preparado una declaración sobre lo que observé. Tu abuelo estaba en pleno uso de sus facultades, profundamente decepcionado de su hijo y nuera y completamente claro sobre sus intenciones. Diré todo eso bajo juramento. Seguí leyendo el cuaderno. El abuelo Joe había compilado evidencia que no sabía que existía. Fotos de reuniones familiares donde claramente estaba excluida. Correos electrónicos donde mis padres le pedían dinero mientras se negaban a mencionarme. Registros de cada vez que había tratado de convencerlos de tratarme mejor. Había documentado su crueldad durante años, sabiendo que algún día necesitaría prueba. La página final era una carta. Si estás leyendo esto, has comenzado a luchar. Estoy orgulloso de ti. Sabía que lo harías. Este cuaderno es solo seguro. No lo necesitas para ganar. Ya has ganado al convertirte en alguien a quien nunca pudieron romper. Pero úsalo de todos modos. Haz que enfrenten lo que han hecho, no por venganza, sino por justicia. Y recuerda, estoy contigo en cada paso del camino. Con amor, abuelo Joe. Me senté allí llorando, sosteniendo este regalo. Había pasado años preparándose para esta batalla, años documentando, planeando, construyendo alianzas, todo para protegerme. A la mañana siguiente llevé el cuaderno a Patricia. Sus ojos se agrandaron mientras lo hojeaba. Esto es increíble, más evidencia de la que podríamos haber esperado. Testigos que no sabía que existían. Documentación que se remonta más de una década. Levantó la vista. Tu abuelo fue meticuloso. Sabía lo que harían más que eso. Entendió exactamente cómo contrarrestar cada movimiento. Esto lo cambia todo. Pasamos la siguiente semana incorporando la nueva evidencia, contactando a las personas que el abuelo Joe había listado, organizando fotografías y documentos cronológicamente. Cada pieza pintaba un cuadro más claro. Mis padres habían sido emocionalmente abusivos durante años. Me habían manipulado mentalmente, excluido, tratado como menos. Y el abuelo Joe había observado todo, documentando su crueldad, esperando el día en que necesitaría pruebas. Walter llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo está el cuaderno? Es perfecto. Es todo. Tu abuelo pasó nuestra última reunión juntos agregándole. Estaba en el hospital, débil pero determinado. Dijo Walter. Necesito asegurarme de que tenga munición. Van a atacarla con todo. Necesita estar lista. Esa noche me senté en mi casa rodeada de evidencia del amor del abuelo Joe. Las cartas, el cuaderno, las protecciones legales cuidadosamente construidas, la red de personas que había reclutado para ayudarme. No estaba sola, nunca había estado sola. Había estado planeando esto durante años, construyendo un ejército para protegerme, creando una fortaleza alrededor de mi futuro y ahora tenía todo lo que necesitaba para terminar esta pelea. La petición llegó un martes por la mañana. Patricia me llamó, su voz tensa. Han presentado una solicitud de tutela. Están reclamando que eres mentalmente incompetente para manejar la herencia. Me sentí golpeada. ¿Qué? Es un último esfuerzo desesperado. Están diciendo que muestras signos de inestabilidad mental. Tomas decisiones financieras irracionales. Necesitas a alguien que maneje tus asuntos. Quieren control legal sobre ti y el dinero. Tengo 27 años. Tengo un trabajo. Soy dueña de una casa. Están desesperados. Esto es ellos yendo con todo. Han contratado a un psiquiatra dispuesto a decir que exhibes comportamiento preocupante basado en sus descripciones, sin examen real. Eso es una locura. Lo es, pero lo tomamos en serio. La audiencia es en 3 semanas. Mis padres estaban tratando de que me declararan incompetente. Querían quitarme mi autonomía, mis derechos, no solo el dinero. A mí. Durante las siguientes semanas reunimos nuestro caso. Mi empleador proporcionó registros que mostraban un excelente desempeño laboral, mi promoción, mi liderazgo. Joan documentó mi gestión financiera, cada inversión sólida, cada decisión razonable. Mi médico proporcionó registros que mostraban que estaba saludable. Reunimos testigos de carácter, compañeros de trabajo, vecinos, la mujer de la iglesia del abuelo Joe y nos preparamos para usar el cuaderno del abuelo Joe. Thomas Brennan, el juez retirado, estaba dispuesto a testificar sobre lo que había observado en reuniones familiares, sobre el trato de mis padres hacia mí. Diré la verdad, dijo, que tu abuelo se preocupaba por este escenario exacto. El día llegó. Me vestí profesionalmente. La sala del tribunal era pequeña. Mis padres se sentaron en un lado con su abogado. Mi madre no me miraba. Mi padre miraba fijamente hacia adelante. La jueza Morrison entró. Una mujer con ojos agudos. El abogado de mis padres presentó su caso. Mi padre testificó que me había vuelto obsesionada con la herencia. Corté a la familia sin razón. Hice enemigos en la comunidad. Mi madre lloró en el estrado sobre lo preocupada que estaba. Mi hermano afirmó que lo había amenazado, que yo era inestable. Su psiquiatra, que nunca me había conocido, testificó que basándose en descripciones exhibía signos de trastorno de personalidad paranoide. Luego, nuestro turno. Joan presentó registros financieros detallados.
Esta es gestión financiera del libro de texto. Conservadora, inteligente, bien planificada. Nada irracional aquí. Mi jefe testificó sobre mi desempeño laboral. Es una de nuestras mejores empleadas. Mi médico testificó sobre mi salud. No hay indicación de enfermedad mental o inestabilidad. Luego, Thomas Brennan. He conocido a la familia durante 15 años. Asistí a reuniones familiares. Los padres favorecían consistentemente al hijo. Ignoraban sus logros, la descartaban, la trataban como una ocurrencia tardía. El abogado de mis padres objetó, esto es irrelevante. Es absolutamente relevante, dijo Patricia. Establece motivo. La jueza Morrison asintió. Lo permitiré. El abuelo me confió sus preocupaciones. Continuó Brennan. Le preocupaba que su hijo y nuera intentaran manipular a su nieta después de su muerte. Mencionó específicamente que podrían reclamar incompetencias si otros métodos fallaban. Dijo, harán cualquier cosa por ese dinero, incluso intentar declararla no apta. La sala del tribunal quedó en silencio. Patricia presentó el cuaderno del abuelo Joe, los escenarios, las predicciones, la evidencia de años de abuso emocional. Su señoría, esto no se trata de salud mental, esto se trata de dinero. Los peticionarios han intentado fraude, acoso, difamación y ahora esto, cada intento predicho y documentado. Este es un patrón de comportamiento abusivo. Finalmente, yo testifiqué. Patricia me hizo preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis finanzas. Respondí con claridad, con calma. Luego, ¿por qué crees que tus padres presentaron esta petición? Porque cada otro método para conseguir la herencia ha fallado. El testamento es hermético. Su fraude fue atrapado. Su acoso fue documentado. Están desesperados. ¿No piensan que soy incompetente? ¿Quieren control del dinero? El abogado de mis padres me interrogó tratando de alterarme, sugiriendo que era paranoica. ¿Es paranoia cuando tienes pruebas?, pregunté. Cuando hay testigos, grabaciones, cuando tus propios padres admiten que coordinaron una campaña contra ti. No tuvo respuesta. La jueza Morrison pidió un receso. Esperamos afuera durante horas. Finalmente fuimos llamados de vuelta. La jueza Morrison miró a mis padres. He revisado toda la evidencia. Estoy denegando esta petición en su totalidad. Mi madre jadeó. Además, estoy consternada por lo que he visto. Esta no es una preocupación de buena fe sobre salud mental. Este es un intento calculado de apoderarse de activos a los que no tienen reclamo legal. La evidencia muestra acoso, fraude y abuso emocional. Estoy haciendo permanente la orden de restricción. Se les prohíbe cualquier contacto con su hija. Cualquier violación resultará en arresto inmediato y estoy otorgando honorarios de abogado. Pagarán sus costos legales. Me miró. Claramente eres competente. Este caso nunca debió haberse presentado. Salimos a la luz del sol. Patricia estaba sonriendo. Eso es lo que llamamos una victoria completa. Me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Habían jugado su carta final y habían perdido. La audiencia final para nuestra contrademanda llegó 6 semanas después. Esta vez estábamos a la ofensiva. La sala del tribunal estaba llena. Patricia se había asegurado de que la prensa estuviera allí. Reporteros locales siguiendo la historia. Miembros de la comunidad que habían visto emerger la verdad. Mis padres llegaron luciendo exhaustos. El maquillaje de mi madre no podía ocultar las ojeras. Mi padre había envejecido 10 años. Mi hermano mantuvo la cabeza baja. La jueza Morrison presidió de nuevo. Patricia se puso de pie. Su señoría, estamos aquí para abordar una campaña coordinada de acoso, difamación y fraude perpetrada por los peticionarios contra su propia hija. Presentó todo. La línea de tiempo, capturas de pantalla de publicaciones falsas rastreadas a computadoras accedidas por mi familia, registros financieros que mostraban pagos a acosadores. Grabaciones de llamadas amenazantes. Declaraciones de testigos. El metraje del investigador que mostraba a mi hermano cerca de mi auto antes del vandalismo. Seguridad que mostraba a mi madre entrando al cuarto de lavandería antes de que se inundara. El poder notarial falso, registros médicos que probaban la mente sana del abuelo Joe, declaraciones de testigos de sus médicos, abogado, amigos y el cuaderno del abuelo Joe, prediciendo todo lo que habían hecho. El abogado de mis padres trató de argumentar que era un malentendido. Conflicto familiar exagerado. Patricia destruyó ese argumento. Un malentendido no involucra sellos notariales falsos. El conflicto familiar no incluye pagar a personas para vandalizar propiedad. Esto fue calculado, coordinado y criminal. Testigos testificaron. La mujer de la iglesia sobre ofertas de pago, el dueño de la cafetería sobre intentos de soborno, mis compañeros de trabajo sobre quejas falsas. Thomas Brennan testificó sobre los miedos específicos del abuelo Joe. Sabía que resentirían a su nieta por la herencia. Planificó en consecuencia. Patricia llamó a mi padre al estrado. Intentó acceder a la herencia de su hija usando un poder notarial falsificado. Silencio. Su señoría, le recuerdo al testigo que está bajo juramento. Yo pensé que estaba actuando en su mejor interés, falsificando documentos legales. Eso es fraude. Pagó a personas para difundir información falsa. Pausa. Estábamos tratando de proteger su reputación destruyéndola. Mi padre no tuvo respuesta. Mi madre lloró.
Trató de hacerse la víctima. Dijo que eran padres preocupados. Los padres preocupados no vandalizan la propiedad de su hija, dijo Patricia. Los padres preocupados no coordinan campañas de difamación. Mi hermano pareció más honesto, admitiendo que habían coordinado esfuerzos. Creían que merecían el dinero. Fueron demasiado lejos. ¿Por qué pensó que lo merecían? Porque somos familia. Porque lo necesitábamos más que ella. Ella no tenía hogar a los 18. Porque sus padres la echaron. Trabajó múltiples empleos para sobrevivir. Construyó una vida de la nada mientras ustedes lo tenían todo. ¿Y cree que lo necesitaban más? Sin respuesta, la jueza Morrison pidió un receso. Cuando regresamos, su expresión era sombría. He escuchado suficiente. La evidencia es abrumadora. Los peticionarios se involucraron en fraude, acoso, difamación y conspiración. Miró a mis padres con disgusto. Estoy fallando a favor de la demandada en todos los cargos. Pagarán $300,000 en daños. Pagarán todos los honorarios de abogado, aproximadamente $70,000. La orden de restricción permanente permanece. Y estoy refiriendo el caso al fiscal de distrito para posible enjuiciamiento criminal. Mi madre comenzó a llorar ruidosamente. Mi padre se quedó congelado. Mi hermano puso la cabeza entre las manos. Además, estoy invocando las cláusulas en el testamento de Joseph Carter, que les prohíben permanentemente cualquier reclamo futuro a su patrimonio. Sus acciones han activado cada disposición protectora. Han perdido cualquier derecho a impugnar este testamento ahora o en el futuro. Me miró. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Tu abuelo claramente te amaba mucho. Espero que puedas avanzar en paz. Salimos a los flashes de las cámaras. Patricia dio una breve declaración sobre la justicia servida. No dije nada, solo caminé a mi auto y conduje a casa. Había terminado, verdaderamente terminado. Habían perdido todo, el dinero, el caso, su reputación, potencialmente su libertad. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo me sentí cansada. Esa noche me senté en mi sala de estar mirando la foto del abuelo Joe. Ganamos, susurré justo como sabías que lo haríamos. La casa estaba tranquila, pacífica, mía. Por primera vez en meses me sentí segura. La noticia se extendió rápido. El periódico local publicó una historia de primera página. Campaña de acoso coordinada de familia termina en derrota judicial. El artículo detallaba todo. El intento de fraude, el vandalismo, la campaña de difamación, la petición de tutela. Los nombres de mis padres estaban en letra impresa. Sus acciones expuestas para que todos las vieran. En días comencé a escuchar sobre las consecuencias. El club de lectura de mi madre le pidió que se fuera. Las mujeres, que habían sido sus amigas durante 20 años de repente no tenían tiempo para ella. El círculo social que había pasado décadas construyendo colapsó de la noche a la mañana. Mi padre perdió su trabajo. Su empleador citó preocupaciones de integridad después de que la condena por fraude se hizo pública. A los 62 años tendría problemas para encontrar otra posición. Mi hermano tuvo que mudarse de vuelta con ellos. Su novia lo había dejado después de ver la cobertura de noticias. Sus amigos dejaron de devolver sus llamadas. La carrera prometedora que había estado construyendo se estancó mientras los empleadores buscaban su nombre en Google y encontraban los registros judiciales. La casa de la que habían estado tan orgullosos, aquella de la que me habían echado, de repente se sentía demasiado grande y demasiado cara. La pusieron a la venta, pero en una comunidad pequeña donde todos sabían lo que habían hecho. Los compradores eran escasos. Escuché todo esto a través de mi abogada, a través de chismes de la comunidad que me llegaban. No busqué la información, no necesitaba hacerlo. El fiscal de distrito decidió perseguir cargos criminales por el intento de fraude. Mi padre enfrentaba posible tiempo en prisión. Su abogado estaba tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. Mientras tanto, mi vida se movía en la dirección opuesta. La compañía me promovió a gerente de operaciones. Mi proyecto había sido tan exitoso que querían que liderara todo el departamento. El salario era excelente, no es que lo necesitara, pero se sintió bien ganarlo. Comencé a hacer voluntariado con el fondo de becas que habíamos creado en nombre del abuelo Joe, conocer a los estudiantes que estábamos ayudando, escuchar sus historias de superar la adversidad. Me recordó por qué todo esto había importado. Una chica de 19 había sido echada por su familia por ir a la universidad en lugar de casarse. Me recordó tanto a mí misma a los 18 que terminé siendo su mentora, ayudándola a navegar los desafíos que había enfrentado sola. Mi nuevo vecindario me abrazó. Personas que habían leído la cobertura de noticias entendieron lo que había pasado. No estaban interesados en las mentiras que mis padres habían difundido. Habían visto la verdad en blanco y negro. Hice amigos, amigos reales, no solo conocidos, personas que me invitaban a cenas, que tocaban mi puerta para pedir prestado azúcar, que se detenían a charlar cuando ambos estábamos trabajando en nuestros patios. Planté un jardín, tomates, pimientos, hierbas. Ver crecer cosas de semillas que había plantado se sintió terapéutico. Meses después de la audiencia final, me encontré con alguien de mi antiguo vecindario en la tienda de comestibles. Se veía avergonzada. Te debo una disculpa. Dijo, creí las cosas que tus padres dijeron sobre ti. Fui horrible contigo.
Lo siento mucho. Gracias por decirlo. Por lo que vale, nadie les cree más. Todos saben lo que hicieron. La gente se siente terrible por cómo te trataron. Asentí. Era agradable escucharlo, pero no cambiaba lo que había pasado. El aislamiento, el acoso, el miedo. Esas cicatrices todavía estaban allí, pero estaban sanando. Conduje por la casa de mis padres una tarde. No intencionalmente, solo estaba en el camino a otro lugar. Vi el letrero de en venta en el patio. Vi cómo el césped no había sido cortado, cómo la pintura se estaba pelando. La casa, que una vez parecía tan grandiosa, ahora solo se veía cansada y triste. No me sentí triunfante al verla, no me sentí vindicada, solo sentí nada. Eran extraños para mí ahora. Personas que solía conocer, cuyas elecciones los habían llevado a este lugar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Joan, mi asesora financiera. Tu cartera de inversiones subió 12% este año. Lo estás haciendo muy bien. Sonreí. Lo estaba haciendo muy bien. No porque mis padres estuvieran sufriendo, sino porque había construido algo real, algo sólido, algo que era completamente mío. Esa noche cené con amigos en mi casa. Reímos, contamos historias, disfrutamos la comida que había cocinado con verduras de mi jardín. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que el abuelo Joe había querido para mí. No riqueza, no venganza, sino paz, comunidad, felicidad. Más tarde, después de que todos se fueron, me paré en mi cocina lavando platos y miré por la ventana hacia mi patio trasero. El jardín que había plantado, la casa de la que era dueña, la vida que había construido. Pensé en mis padres en su casa en declive, enfrentando cargos criminales, ostracizados por su comunidad, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Debería haber sentido algo. Satisfacción, lástima, ira. Pero no sentí nada. Habían perdido todo tratando de tomar lo que era mío y al perder me habían liberado completamente. Sequé el último plato y lo guardé. Mañana tenía una reunión sobre expandir el fondo de becas. La próxima semana comenzaba un nuevo proyecto en el trabajo. El próximo mes tomaría unas vacaciones. Las primeras vacaciones reales que había tomado. Mi vida estaba llena, ocupada, significativa y ellos ya no eran parte de ella. Eso se sentía como la verdadera victoria. Un año después de que todo terminara, me encontré conduciendo por mi antiguo vecindario. Ya no lo evitaba ni lo buscaba, solo pasaba de camino a casa del trabajo. Conduje por la casa donde había crecido. El letrero de en venta todavía estaba allí, descolorido e inclinado. El césped estaba crecido. Una persiana colgaba torcida. La casa parecía abandonada, aunque sabía que mis padres y mi hermano todavía vivían allí. Disminuí la velocidad realmente mirándola. Recordé tener 7 años en esa casa preguntándome por qué mi hermano obtuvo la habitación grande. Tener 10 con un boletín de calificaciones que nadie miró. Tener 13. Enseñándome a conducir porque nadie ayudaría. Tener 18. Cargando cajas mientras mi madre observaba sin despedirse. Esos recuerdos solían doler. Solían hacerme sentir pequeña e indeseada. Ahora mirando esa casa, me sentí libre. La casa no había cambiado, pero yo sí. Ya no era esa niña pequeña desesperada por aprobación. No era la adolescente tratando de probar su valor. Ni siquiera era la joven de 27 años asustada que se había sentado en la oficina de un abogado mientras su familia circulaba como buitres. Era alguien más ahora. Alguien que había construido una vida que trataron de destruir. Alguien que se había puesto de pie cuando trataron de derribarme. Alguien que había ganado no convirtiéndome en ellos, sino negándome a hacerlo. Pensé en el abuelo Joe, en sus cartas, su cuaderno, su cuidadosa planificación. Había sabido que este día llegaría, cuando conduciría por esta casa y no sentiría nada más que paz. La verdadera herencia no era el dinero, era la libertad de definir mi propio valor. Seguí conduciendo, dejando la casa atrás. Mi casa estaba a 20 minutos, un verdadero hogar, lleno de luz y risas y personas que se preocupaban. Mañana me reuniría con 3 nuevos receptores de becas. Niños rechazados por sus familias, pero negándose a rendirse. Les diría lo que el abuelo Joe me dijo. Eres más fuerte de lo que piensas. Vas a estar bien, mejor que bien. La próxima semana comenzaría un nuevo proyecto de trabajo liderando un equipo que había construido. Personas que me respetaban, valoraban mis ideas, me veían como competente. El próximo mes tomaría esas vacaciones 2 semanas en Italia sola porque podía, porque quería, porque mi vida era mía. La herencia me dio seguridad financiera, pero el abuelo Joe me dio algo más valioso. Me mostró que valía la pena luchar por mí, valía la pena proteger, valía la pena amar. Mis padres nunca aprendieron esa lección. Habían pasado mi vida tratando de convencerme de que era menos. Y su necesidad de probar que no valía nada los había destruido. Habían perdido su reputación, su comunidad, sus carreras. Mi padre se había declarado culpable de fraude. Mi madre era una paria. Mi hermano tenía casi 30 viviendo en su habitación de la infancia. La casa que no podían vender, los amigos que los habían abandonado, la vergüenza que no podían escapar. Debería haberme sentido vindicada, pero no lo hice. Su sufrimiento no tenía nada que ver conmigo. Ya no los había destruido. Se habían destruido a sí mismos. Solo me había negado a ser destruida junto con ellos. Entré en mi camino de entrada y sonreí.
La luz del porche estaba encendida, el jardín estaba floreciendo, todo estaba exactamente como lo había dejado, seguro, pacífico, mío. Adentro hice la cena, trabajé en una presentación, regué mis plantas, cosas normales, cosas hermosas. Esta era la vida que el abuelo Joe había luchado para darme. No riqueza o venganza o triunfo sobre enemigos. Solo una vida, una buena, una donde decidía mi propio valor, construía mi propio futuro, elegía mi propio camino, una vida donde era suficiente. Siempre había sido suficiente. Siempre sería suficiente. Miré su foto en la pared. Gracias, susurré por todo. La sonrisa en la foto parecía decir. Siempre supe que estarías bien. Mejor que bien. Extraordinaria. Y tenía razón. Apagué las luces y me fui a la cama. Mañana era un nuevo día lleno de posibilidades, sin la carga del pasado. Mis padres ya no eran parte de mi historia. Habían sido un capítulo que había sobrevivido, una prueba que había pasado, una batalla que había ganado al negarme a convertirme en ellos. Ahora eran solo personas que solía conocer, personas cuyas elecciones los llevaron por un camino oscuro mientras yo caminaba hacia la luz. No los perdoné. No necesitaba hacerlo. El perdón implicaría que sus acciones todavía tenían poder sobre mí. No lo tenían. Era libre y esa era la mejor venganza de todas. Vivir bien sin ellos, sin necesitarlos, sin siquiera pensar en ellos a menos que eligiera hacerlo. Me quedé dormida en mi propia cama, en mi propia casa, viviendo mi propia vida. Finalmente, completamente, triunfantemente libre. M.